2 partidos, 2 empates, ninguna victoria por parte de la selección de Marcelo Bielsa, por parte de Uruguay. Situación bastante comprometida, situación incómoda, situación, desde luego, pues sí, podríamos decir que situación dramática incluso, si lo queremos llevar al terreno más llamativo. ¿Por qué? Porque de momento Uruguay no está eliminada, porque sí que se digo no está eliminada, pero evidentemente te vas a jugar la clasificación con España. Quiero decir que tus dos rivales en teoría del grupo más sencillos para poder sumar puntos y poder asegurarte por lo menos una segunda plaza, ya has jugado contra ellos sin ganar. Como te digo, no está eliminado Uruguay, pero tampoco está donde esperaba estar. Esta es la sensación que tenemos desde aquí, y la sensación más preocupante no es ya la clasificación, no es ya los 2 puntos únicamente conseguidos ante Cabo Verde y ante Arabia Saudí, sino es que el equipo no termina de convencer. Realmente la selección de Marcelo Bielsa no termina de convencer. Creo que después de este segundo partido, yo lo que sí veo es que esta selección es poco reconocible según pues lo que ha sido Bielsa toda la vida en sus equipos, ¿no? En los lugares en los que ha estado. Y bueno, en el primer día contra Arabia Saudí hemos visto un partido más trabado, un partido donde Uruguay ha tenido alguna fase de dominio, pero muy aislada. Sí que es cierto que a nivel de posesión ha tenido la posesión, ha estado mucho más intentando instalarse en campo contrario, pero la sensación es que han faltado cosas. La sensación es que Arabia, en ese primer partido, consigue llevar el partido al terreno que quiere finalmente. De hecho, Arabia consigue adelantarse, como también ha conseguido Cabo Verde en el segundo partido. Es decir, 2 veces que se te ponen por delante y tienes que remontar selecciones como Arabia Saudí y Cabo Verde, que no son, como te digo, sí que es cierto que son selecciones que lógicamente llevan toda la ilusión del mundo, participar en el Mundial, todas estas cosas. Cabo Verde además la ilusión de marcar su primer gol, de conseguir su primer punto, todos estos hitos, pero sí que es cierto que ahí yo creo que es la historia, la propia historia que tiene una selección como Uruguay la que tiene que terminar por imponerse en el partido. Esta es la sensación que yo tengo. Uruguay sí que en este partido contra Cabo Verde ha estado algo mejor en ataque, sí que ha habido, yo creo, algo más de claridad de ideas, pero ha concedido otra vez mucho atrás, y los goles recibidos por Uruguay, ojo, los goles, otra vez, igual que sucedió en el primer partido con Arabia Saudí, un gol a balón parado, esta vez en una falta en vez de en un córner, mal defendido. Los 2 jugadores que están en la barrera se acaban abriendo. Se ve que, vamos a ver, no está bien abrirse en ningún momento en la barrera, ¿vale? Los jugadores no se pueden abrir para dejar espacio por medio que pase el balón. Pero cuando tú ves que el jugador encima del equipo contrario, el equipo de Cabo Verde, está viniendo a correr directo hacia el balón, recto, no toma la carrera por un lado ni por otro, ¿vale? Te lo pongo aquí en la pizarra, pues es que me parece súper llamativo. La jugada es la siguiente. El jugador de Cabo Verde va, como te digo, es una falta bastante alejada, yo no sé, igual por lo menos 25 o 30 metros. Voy a poner la falta más o menos porque es por esta zona, la pega como de empeine exterior el jugador de Cabo Verde, y hay una barrera aquí. Déjame que te quite aquí todos los jugadores de aquí, te dejo nada más 2, que son estos 2 jugadores que están como en una especie de barrera, ¿vale? Y aquí vemos al portero Muslera. Entonces, estos 2 jugadores, te los pongo un poco más atrás para que lo veas. Viene el jugador de Cabo Verde corriendo de frente al balón, es decir, no viene corriendo hacia acá desde la zona derecha, que te puede dar a entender esa forma de venir cogiendo la carrera desde el lado derecho. Te puede dar la idea de que puede centrar, te puede dar la idea de que puede ir a disparar, pero con rosca, no frontal a buscar potencia. Entonces, oye, solo tienes una solución ahí, que es quedarte quieto. Si te llevas el pelotazo, pues te lo llevas, pero creo que aquí los 2 jugadores de Uruguay creo que se relajan pensando, bueno, si aquí somos poco responsables, nos abrimos un poco, saltamos para que no nos pegue el balón y tal, el balón está tan lejos que será difícil que sorprenda al portero. Pues todo lo contrario, porque el balón, como te digo, sí que termina por sorprender al portero, por sorprender al portero de la selección uruguaya. Y como te digo, la sensación de que la verdad que una de las grandes cosas que siempre habíamos visto en los equipos de Bielsa, yo recuerdo, ya sé que han pasado muchos años, que los equipos nunca son iguales, todas estas cosas,
pero sí que es cierto que hay ciertos matices que un entrenador, la gente que somos entrenadores, hay ciertos matices que nos acompañan siempre durante toda nuestra carrera. Hay otras cosas que lógicamente vamos variando, dependiendo del equipo, la plantilla con la que estemos, la calidad de los jugadores, dependiendo también la liga en la que estemos, dependiendo de todo esto, pero sí que es cierto que hay matices y el rigor a la hora de defender por parte de Bielsa, creo que es algo que nunca había pasado de una manera tan clara, ¿no? Como te digo, este gol encajado te da un poco una idea pues de por dónde se está comportando ahora mismo la selección de Uruguay a la hora de defender. Y luego el segundo gol, bueno, el segundo gol es un regalo, un auténtico regalo, falta de concentración. El jugador que va aquí, me parece que es el central por la izquierda, va a jugar el balón, en teoría va a jugar el balón hacia su central diestro, pero claro, hay una cosa que está clara. Si el balón está aéreo, pues una de dos, si crees que tienes, porque se ve que hay un jugador aquí de Cabo Verde que está cerca, pues si el balón te viene aéreo botando y tú crees que con tu pase botando aquí hacia el portero o hacia el central por la derecha les puedes poner una situación peligrosa, entonces despeja directamente. Despeja, ponla arriba para que compita el balón tu delantero centro, tus extremos o quien sea. Y si por el contrario crees que te da tiempo, puedes bajar el balón con el empeine y ya aquí jugar para atrás con el portero o con, como te digo, con el central por la derecha. Pero lo que no puedes hacer en ningún momento es dar el balón sin mirar, otra vez botando, el balón viene botando y tú vuelves a dar el pase otra vez botando. Y aquí ya, claro, es tan sorprendente la jugada que instintivamente el portero sale fuera de zona, aquí se confunde, el central derecho tampoco llega, recupera el balón, en este caso Cabo Verde, y acaban marcando el balón casi a puerta vacía, ¿no? Creo que es un fallo estructural, es un fallo que lógicamente habla de una situación también muy de nervios por parte de la selección uruguaya. Se ve que son fallos de falta de concentración, de exceso de nervios, de que va el partido apurado, de que no vas como quieres en el marcador y que lógicamente pues te estás enfrentando a situaciones que son, creo, muy novedosas y que creo que no estaban en el, digamos, en el cuaderno de viaje de la selección uruguaya en este campeonato. De hecho, hemos visto muchas selecciones que igual que Uruguay han hecho un partido flojo en el primer partido, pero en el segundo se han repuesto. Hemos visto buenos minutos de Países Bajos, hemos visto buenos minutos de España también en la primera parte. Selecciones que igual no han dado un buen rendimiento en la primera jornada, parece que mejoran con el paso de la propia Canadá, que lo hemos visto golear a Qatar. Son selecciones que van pasando las jornadas y van mejorando, van pasando los días y bueno, su nivel competitivo va mejorando, ¿no? En cuanto a resultados, esto también te da mucha confianza, pero en el caso de Uruguay ayer vuelve a ser un partido bastante flojo. A mí hay algo que me llama bastante la atención, ahora hablaremos también de jugadores destacados que está viendo por parte de la selección uruguaya y quizás cómo poder mejorar algo de lo que está sucediendo, pero a nivel defensivo le conceden mucho en los balones, en las jugadas a balón parado. A Uruguay le consiguen hacer muchísimo daño. Ya lo vimos en el primer partido contra Arabia Saudí. A mí me llamó la atención. Arabia Saudí repite el mismo córner, pero una y otra vez. Y no es capaz la selección, como te digo, de Uruguay de mejorar esto. Lo que hace la selección, vamos a imaginar que este jugador que te pongo en rojo va a sacar el córner aquí y le está defendiendo la selección de Uruguay, ¿vale? Te va a marcar nada más el portero para no llenar mucho el área, que si no, no se percibe bien la idea de lo que voy a contar. Y lo que hace Arabia Saudí en el partido de ida es poner aquí a un par de jugadores o tres seguidos el uno del otro, como en una formación así de tren, ¿vale? El uno detrás del otro. ¿Para qué? Para que si vienen por aquí los jugadores de Uruguay no puedan defenderles, porque un jugador de Uruguay no se puede meter aquí entre dos jugadores de Arabia Saudí. Entonces esto provoca pues que puedan entrar más en carrera los jugadores de Arabia Saudí. Oye, pues todos los remates que ha recibido la selección de Uruguay, todas las jugadas de peligro que ha recibido, de hecho, el gol que recibió por parte de Arabia Saudí es así, en un córner, viene el balón aquí al punto de penalti, remata un jugador de Arabia Saudí, que da un rechazo, al final marcan gol. Bueno, pues yo creo que aquí están faltando cosas, ¿no? Están faltando cómo defender esto. Pues ponte tres jugadores aquí. Si hay tres jugadores que están haciendo esa formación de tren, perfecto, pues te pones aquí un jugador, te pones aquí otro, te pones aquí otro y ir cogiendo jugadores a medida que vayan entrando. Que este de aquí viene al primer palo, bueno, pues le cogerá a este. Que el del medio va al segundo palo, pues perfecto, pues le cogerá a este. Que este se queda más en el borde del área, bueno, pues este se queda un poco aquí esperando a ver dónde va el balón. Quiero decir, esto es fácilmente, yo creo, entrenable.
no creo que tengas que tampoco hacer demasiadas cosas. Y me sorprende bastante que una selección tan trabajada siempre como los equipos de Bielsa conceda tanto a nivel táctico con, ya te digo, con simples movimientos de bloqueo y poquita cosa más, ¿no? La verdad que con muy poco las selecciones que están jugando contra Uruguay están consiguiendo hacer bastante peligro. No sé, creo que hay bastantes incógnitas, porque te digo, hay selecciones que lo han hecho muy, muy bien las 2 primeras jornadas, México, Estados Unidos, que ya tienen el billete para la siguiente fase, Alemania que consigue remontar también en el segundo partido y gana fácilmente a Curazao. Hay selecciones que han ido de menos a más, como por ejemplo pues lo que te he dicho antes, la selección española, un mal partido, el segundo partido mejora bastante, Países Bajos, que aunque sí que concede bastantes ocasiones de gol a Suecia, finalmente acaba ganando bastante holgado tras yo creo, ese resultado malo contra Japón en la primera jornada, pero lo que te digo, la selección de Uruguay le falta controlar más los partidos, mucho más. No domina durante 90 minutos, hay muchas secuencias de partido que el rival tiene el balón o que hay demasiado balón dividido o que Uruguay parece como que pierda un poco el control incluso emocional. Ya no solo te hablo de las situaciones de juego, también el control emocional del partido, de sentirse un poco frustrada, de sentirse un poco como que van por detrás en el marcador con demasiada facilidad. Y estamos hablando de que han ido por detrás en el marcador y empiezan perdiendo el partido contra Arabia y Cabo Verde, que no son selecciones, desde luego, de las más favoritas ni de las llamadas a estar pues, entre los 4 primeros en semifinales. Y esto ya ha ocurrido 2 veces, entonces esto, problemas defensivos inesperados, otra de las claves, ¿no? La segunda de las claves de esta selección uruguaya. No puedes conceder de manera tan fácil. El primer partido, un gol de córner muy sencillo que rematan y cogen el rechace también muy fácil, casi sin marca. Creo que esto es algo que es absolutamente corregible y son cosas que tienen que ver, yo creo, más con la actitud de los jugadores, mucho más que con lo que es pues el desarrollo táctico de la jugada o el que los jugadores de Uruguay estén bien colocados o cosas de estas. Falta seguramente solidez y, bueno, ya ha encajado goles en los 2 partidos contra selecciones menores, en teoría. Las ocasiones son totalmente evitables. El segundo gol, el primer gol contra Cabo Verde, que una barrera se abra en medio de un disparo que se ve que el jugador viene frontalmente a golpear el balón, da una idea de una falta de concentración tremenda. Y sufriendo más de lo esperado también en centros, en segundas jugadas, que esto los equipos de Bielsa siempre lo tenían muy bien trabajado, esas ayudas. Luego también la tercera de las claves de por qué esta Uruguay no está funcionando, hay poco peso ofensivo de las estrellas. Y aquí me voy a los jugadores, quitando Maxi Araujo, que es el que está dando un poquito más de rendimiento, lógicamente por esos goles que está metiendo y lógicamente también por su, pues esa iniciativa que tiene, ¿no? De ir hacia adelante siempre. Cuando un jugador del equipo remata a portería o dispara desde fuera del área, él entra al rechace. Cuando hay un córner al segundo palo, pues él intenta ir a la prolongación que puede hacer un compañero. Bueno, es un jugador que siempre está ahí y que hay que tener mucho cuidado con él y creo que es de lo más destacado. A mí, particularmente, creo, y te lo marco aquí en la pizarra, yo estoy echando mucho de menos a ese trío en el medio campo, que para mí es un trío bastante solvente en principio, que es, te marco aquí a los 3 delanteros, que están en los 2 extremos, y el mediapunta, pero echo mucho de menos que este trío aquí formado entre Ugarte, Betancur y Valverde tenga más presencia, sobre todo en el ataque. Sí, vale, Valverde ha tenido un par de tiros a puerta, una falta y cosas de estas, pero echo más que se integre más en el ataque. Están muy... yo les veo, la verdad, con poca confianza de sumarse al ataque, con demasiadas dudas y creo que, claro, esto es lo que te va dando cuando no te van saliendo las cosas en los partidos, pues empiezas lógicamente a cada vez exponerte menos, no quieres correr riesgos, no quieres que el contrario te pueda hacer una contra, empiezas entonces a hacer menos cosas de las que normalmente haces con balón, ¿vale? Y esto es más previsible también para que el equipo rival te pueda defender, ¿no? Entonces creo que es algo que tiene que tener mucho cuidado Uruguay y vamos con el punto número 4. Ritmo muy irregular de los partidos. Hay fases muy buenas, hay fases de ataque, de dominio, de balones para Fede Viñas para poner centros, para ponerle centros, también para Darwin Núñez, jugadas de Maxi Araujo, como te digo, pero hay fases muy flojas en las que parece que Uruguay se ha ido del campo 15 minutos. La verdad que ese mantener esa intensidad alta, sobre todo encima, lo veo más en el segundo partido, porque el segundo partido es cuando ya te estás jugando. El primer partido, bueno, pues
quiero decir, no es todavía el primer partido de un mundial, no es decisivo en el sentido de que no, todavía en el segundo y en el tercer partido puedes hacer cosas para pasar a 16avos, pero ya en el segundo partido creo que aquí tienes que poner intensidad alta sí o sí y no dejarte nada, ¿no? Luego también, punto número 5, que le está pasando hasta Uruguay, falta de contundencia. Genera situaciones, tiene llegadas, la posesión del balón está en torno al 65-70% en muchos momentos del partido, pero no se están consiguiendo matar los partidos. No se convierte ese dominio en una ventaja, ¿vale? Y que eso también te provoque descansar un poco a nivel emocional en el partido. Uruguay siempre ha llegado a estos dos partidos estresada a nivel mental en los últimos momentos de partido, porque el resultado no acompaña, porque hay que meter un gol, porque vamos mal, porque no nos vamos a clasificar, porque nos podemos quedar fuera del Mundial, porque el tercer partido es contra España y es una auténtica lotería. Entonces, quiero decir, esto es algo que la selección lógicamente va a tener que mejorar. Y nos vamos a alguna cosa positiva para todos los aficionados y aficionados uruguayos que estáis viendo este vídeo, que también hay cosas positivas. Lo primero, no estás fuera del Mundial, ¿vale? Punto número 1. No estás fuera del Mundial. Dependes de ti misma, punto número 2. Dependes de ti misma para pasar a la siguiente ronda. Cosa que también está muy bien. Lo tercero, otra cosa importante que creo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Lo tercero de todo. Quedar tercera de grupo a lo mejor no es tan mal negocio, ¿vale? Es decir, en este mundial que hay tantas posibilidades porque se clasifican tantos terceros y demás, a lo mejor quedas tercero de grupo y te toca un buen cruce, ¿vale? Porque estamos viendo selecciones pues, que también están teniendo su dificultad. Entonces, esto todavía, como te digo, no está ni mucho menos terminado. Lo cuarto, creo que, sobre todo pensando en el partido contra España, Uruguay puede hacer daño a España sin necesidad de hacer un partidazo. No necesita hacer partidazo. Simplemente defendiendo bien, creo que tiene arriba talento suficiente, tiene llegadas al área, tiene cosas de estas. Sí que es cierto que España de momento no ha encajado gol y la verdad no ha sido no ha recibido ni muchas ocasiones de gol, ni ha sido muy exigida en ninguno de los dos partidos, pero Uruguay tiene jugadores que pueden decidirte una eliminatoria con un disparo desde fuera, con un córner, con una jugada en ataque, con una segunda jugada, corriendo al espacio. Es decir, tiene cosas. No es una selección que solo juegue a algo, ¿vale? Que solo juegue a una cosa. Creo que tiene varios registros Uruguay para poder hacer esto. Luego también estamos viendo algo importante, mucho ojo, cosa positiva. Está mostrando capacidad de reacción. Se ponen por delante en el marcador tanto Arabia Saudí como Cabo Verde y consigue darle la vuelta al marcador en los dos partidos. Por lo tanto, esto significa que no se viene abajo, sigue compitiendo, sigue generando ocasiones, sigue estando en el partido, ¿vale? No es una selección que se derrumbe, es decir, tú te pones por delante de una selección igual 1-0, 2-0 y a lo mejor el partido finalmente queda 6-0 y ganas 6-0. Con Uruguay tú vas ganando 1-0, 2-0 y la sensación es que no te puedes relajar porque en cualquier momento te pueden meter el 2-1, te pueden remontar o puede que el partido quede 2-0, pero has tenido que competirle mucho para que ellos no metan un gol y se metan en el partido. O sea, es un equipo que te va a exigir. Y luego, respecto a jugadores que están rindiendo, hombre, creo que el rendimiento de Maxi Araujo está fuera de toda duda, lo estamos viendo. Creo que le da al equipo muchísimas cosas y vamos a ver si solo con Maxi Araujo es suficiente para poder sacar algo positivo y clasificarse de manera matemática en ese partido que va a ser súper bonito de ver entre Uruguay y España. Nos vemos en próximos vídeos.